Hola, yo soy Eduardo Sandoval. Y yo soy Valeria Sáenz. Y esto es Noche Psicoanálisis, un podcast dedicado a hablar de la salud mental. Y pues, el día de hoy... Otra vez. Hola, yo soy Eduardo Sandoval. Y yo soy Valeria Sáenz. Y esto es Noche de Psicoanálisis, un podcast dedicado a hablar de la salud mental y temas varios en general que van surgiendo en la vida diaria, como debe ser la terapia también, ¿no? El día de hoy vamos a hablar de un tema que nos pareció muy importante. Esta vez no se lo voy a aventar a Valeria, esta vez lo voy a empezar yo. El día de hoy justo queríamos hablar sobre ¿qué pasa en la terapia psicoanalítica? ¿De qué va la terapia psicoanalítica? ¿Cómo funciona la terapia psicoanalítica? Que es algo que de alguna forma no hemos hablado, creo que en ningún episodio, solamente hablamos en algunos sobre los diferentes tipos de terapias, ¿no? Donde hablamos de diferentes corrientes terapéuticas, pero en realidad como tal, nosotros que somos psicoterapeutas psicoanalíticos, nunca hemos hablado como tal de cómo funciona la psicoterapia psicoanalítica. No veo esperanza, estoy ciego. Somos tres el día de hoy, entonces del otro lado está una querida amiga nuestra, se llama Dani, no se llama Esperanza, pero nos escribe en rosa, no, claramente no voy a leer hasta allá. Con la letra chiquita, ¿no? Voy a pedir que se acerque, no va a salir en cámara porque no va a querer, pero a ver, acérquese. ¿Cómo es ir a terapia? Su apuntador nos dice que cómo es ir a terapia y de qué va ir a terapia, ¿no? Como tal, psicoanalítica en este caso. ¿Te gustaría comenzar como con esa parte de la psicoterapia psicoanalítica? ¿Quieres que lo retome yo? Pues, ¿puedo platicar, por ejemplo, cómo trabajo? Sí, a ver. Primero, bueno, cuando llega un paciente, lo primero son las entrevistas. Dato de vital importancia, perdón que te interrumpa, ambos, como lo dije hace rato, somos psicoterapeutas psicoanalíticos, ¿no? Entonces tenemos esa formación, tenemos esa corriente, tenemos esos estudios y cada quien tiene su experiencia profesional. Y ahora sí, perdona que te interrumpiera. Bueno, uno llega a terapia psicoanalítica y entonces primero son entrevistas. Yo hago 3, por ejemplo, ¿no? Entonces son datos generales para saber qué vamos a trabajar. Esos datos generales se van a seguir profundizando y se van a seguir hablando en lo que queda de terapia. No es muy diferente realmente. Son preguntas tal vez un poquito más directivas. Ajá. Porque son como los datos generales y ya después no es tan directivo el asunto, ¿no? Pero 45-50 minutos, una vez a la semana, ese es el general. Y entonces uno empieza en la terapia a platicar pues por qué van, ¿no? Ajá. Entonces se empieza con el motivo de consulta y entonces ahí empezamos a ver que salen millones de temas, ¿no? Que podemos ver. En el psicoanálisis lo que se usa es como decían, es que solo ven el pasado, ¿no? Ajá. Y no solo vemos el pasado, ya no estamos nada más como que clavados en esa parte, sino sí es importante ver el pasado porque todavía sigue en el presente molestándonos. Entonces, por eso se tiene que revisar y por eso se tiene que trabajar para que en el presente y en el futuro nos siga causando ese malestar. No es que solo hables de la infancia, por ejemplo. Exacto. Se habla también de aquí en el ahora, de las expectativas del futuro, sí. Ajá, también de ciertas estrategias que se pueden aplicar como en el presente, ¿no? Y justo como esta parte de el pasado como tal, yo como terapeuta, por ejemplo, igual, hago un poco lo mismo. Hago entrevistas para conocer al paciente, un poco más dirigidas respecto a la edad, a qué se dedican, qué hacen, si han tomado algún proceso terapéutico antes, que los trae al consultorio, que los trae a buscar ayuda profesional. De ahí va un poco como las primeras entrevistas e ir buscando justo este motivo de consulta que el paciente nos expresa. Y muchas veces, una vez que el paciente nos expresa su motivo de consulta, nosotros pues vamos viendo que hay otros varios motivos por ahí como latentes, no manifiestos del paciente que van a ir surgiendo a lo largo del proceso terapéutico. Igual son usualmente 3 entrevistas, depende mucho también el paciente y el proceso como tal. Hay procesos que son más entrevistas antes de llegar ya como tal, ya a entrarle a la parte psicoanalítica del paciente, que sí, usualmente se pensaba y se creía que el psicoanalista o el psicoanálisis
solamente se encarga de trabajar con el inconsciente, con el pasado, con lo reprimido, nunca con lo presente, nunca con lo que viene al futuro, nunca dando como estrategias, nunca dando ciertas observaciones, o incluso que el psicoanalista no habla en la consulta como tal. Si bien hay ciertos psicoanalistas más ortodoxos, ¿no? Que definitivamente son más de usar el diván y que el paciente se recueste y que asocie libremente, que es ahorita que es la asociación libre a lo que nos referimos en psicoanálisis. Hay muchos otros terapeutas psicoanalíticos que no hacemos uso del diván y que sí podemos y somos más colaborativos en la cuestión de la consulta, ¿no? Si damos más intervenciones, damos un poco más de señalamientos o hablamos un poco más. Yo, por ejemplo, porque la demanda del paciente es lo primero que uno escucha. Yo sí veo un paciente que realmente está dispuesto a hablar y asociar y soltar como ir elaborando su historia. Yo no lo detengo, al menos de que yo tenga que hacer alguna pregunta muy puntual, pues ya como para acotar o como para sacar cierta información que me va a servir para sesiones posteriores o incluso para la misma sesión en la que nos encontramos. Pero de ahí a que yo me quede callado toda la sesión, pues han visto los episodios, hablo demasiado. Entonces, en realidad no es que en la consulta yo me ponga a hablar de mí mismo, pero definitivamente soy una persona que busca devolverle algo al paciente, porque la demanda muchas veces de los pacientes es que nos digan algo, ¿no? Que nos den un poco de luz. Si yo me quedo callado, pues no siempre le voy a ayudar mucho al paciente, como se cree que es muchas veces el psicoanálisis clásico u ortodoxo. También, por ejemplo, antes se pensaba que el psicoanálisis no se pensaba, antes en el psicoanálisis se veía como a la persona, nada más. Y ahora también se toma en cuenta, pues, el entorno, lo social, la familia, la escuela, qué pasó ahora, ¿no? O sea, todo eso también se toma en cuenta porque afecta de cierta forma al individuo. Uh-huh. Entonces no solamente nos dedicamos a, bueno, si tú estás bien, pues los demás que se jodan y que te acepten como eres, ¿no? Sino que también se ve el alrededor. Antes no era tan así. No, y fíjate que incluso antes, ahorita que he estado como volviendo a leer las obras completas de Freud, que también no todos somos freudianos, no todos leemos a Freud y creemos en Freud como si fuera la panacea de toda la información. Sí, fue un hombre claramente pues, muy culto y con muchos aportes teóricos, pero pues los tiempos claramente han cambiado a los de Freud, o sea, ya no es lo mismo en muchas cosas, ¿no? Hasta las patologías, las necesidades sociales, todo ha cambiado, ya nada es igual a como funcionaba en el pasado. Entonces hay cosas de la teoría freudiana que ya no es tan vigente en algunos casos, y otra que definitivamente sigue siendo muy utilizada para la actualidad. Pero incluso en ese entonces, Freud sí hacía uso y comprensión de todo el entorno psicosocial del paciente. Y es interesante cómo hay muchos otros psicoanalistas que de repente se les olvida esa parte de que el paciente no solamente es el paciente, es una persona que está sujeta a leyes, a moral, a cultura, a sociedad, a familia, y cómo todo eso influye y representa algo para el paciente. Y nuestra chamba como psicoanalistas es ver qué es lo que eso le representa al paciente y le significa, ¿no? También, por ejemplo, en la terapia psicoanalítica es mucho esta parte, pues, de la interpretación. Ajá. ¿No? O como, pues sí, pues más que regresar a interpretar. Yo no uso mucho las interpretaciones, sí, pero yo uso más preguntas, o sea, que las personas como que realmente busquen la respuesta. ¿Por qué? Porque si yo, bueno, eso lo siento yo, así me lo enseñaron también, si interpreto a cada rato, te estoy dando la respuesta, y de aquí a que uno la cacha en su persona realmente, pues puede pasar también tiempo, y es mejor que con preguntas como que lo vayan interiorizando y así se den cuenta y ellos den la respuesta. Pero son como preguntas sí un poquito guiadas a que se vayan dando cuenta de ciertas cosas, pero no es como de, no, yo creo que a ti lo que te pasa es tal. Ajá, o ha de ser porque no tuviste una buena relación con tu papá, ¿no? O con tu mamá, que también es uno de los tantos mitos del psicoanálisis, que todo lo asociamos al Edipo, a la relación con los padres, la relación con las figuras parentales, y que si bien sí juegan un papel importante en
en la comprensión psicoanalítica no todo se le devuelve hacia el paciente. Hay cosas que realmente no son necesarias de expresar al paciente en el momento, o incluso que ni siquiera le van a beneficiar de alguna forma, e interpretar muchas veces puede ser hasta muy confuso para el paciente, ¿no? Hay interpretaciones que son o muy elaboradas o muy rebuscadas que el paciente tampoco lo entendió. Entonces yo también soy un poco más propenso a ir haciendo como ciertas preguntas, a hacer ciertos señalamientos para que el paciente vaya como checando un poco más. Gracias, para ir checando como más cosas del paciente. Ahora, nuestro apuntador nos acaba de preguntar si nosotros como psicoterapeutas psicoanalíticos damos diagnóstico. Depende. Yo a veces me voy por la idea y pienso realmente que un diagnóstico es un arma de doble filo. O puede esclarecer información al paciente, o puede provocar que el paciente lo googlee, lo busque y diga, claro, tengo todo esto, y porque tengo todo esto se usa un poco más como algo ventajoso o hasta conformista de por qué no hace ciertas cosas, por qué no cambia ciertas cosas. Es que es porque estoy deprimido, es que es porque tengo TDA, es que es porque soy trastorno límite de personalidad, es que es porque soy bipolar. No, yo por ese motivo te digo, es un arma de doble filo la cuestión del diagnóstico. Hay pacientes que les beneficia mucho saberlo, sí, pero hay otros que se quedan muy clavados con, porque tengo esto, ya no puedo hacer todo lo demás. Y por ese motivo yo muchas veces no doy el diagnóstico, a menos de que sea sumamente necesario, y en particular cuando son pacientes que tengo que referir con psiquiatra, sí prefiero que evidentemente el psiquiatra le esclarezca toda la parte del diagnóstico para que de esa forma tenga como contención el paciente de ambos lados, parte de un médico y parte del psicoterapeuta en este caso, y podamos ir trabajando más el tema del diagnóstico o lo que el diagnóstico le representa al paciente. Sí, también igual usar palabras. Es que depende de la persona. Entonces, tecnicismos, ¿no? Ajá, tecnicismos como de, ay, es que, ¿no crees que te estás comportando de forma muy narcisista? Eso depende de la persona, ¿no? Sí. Pero eso puede causar mucho ruido, entonces ya soy narcisista, y entonces ya se ponen a investigar y ya tienen el trastorno. Es como, no. Entonces son cosas que a mí tampoco me gusta decir. A veces sí, ¿no? Como las palabras para nombrar. Ajá. Pero depende, no para diagnosticar ni que los use mucho, porque siento que se quedan mucho en ellos, y como siempre, pues ya todo lo buscamos en internet. Sí. Entonces, o nos salen en internet sin buscarlo. Es como, por ejemplo, bueno, yo siempre busco, si me duele algo, busco y siempre tengo cáncer. Entonces, es obvio que los demás van a buscar qué es y les va a salir lo peor. Sí, exacto. Entonces, siempre pregunto yo también, ¿y lo buscaste? Sí. ¿Qué leíste? Y entonces ya lo platico, ¿no? Por ejemplo, yo también me espero a que les den mejor el diagnóstico el psiquiatra. Y entonces de ahí, bueno, te dio diagnóstico, a veces se lo dan, a veces no se los dan, pero les dan como que el medicamento, o no pusieron atención y Ajá. no saben. Y en la terapia platicamos, bueno, ¿qué te contó? ¿Tú qué piensas? Y si no entendieron el diagnóstico y les dio pena preguntar y tienen tal vez más confianza acá, bueno, entonces hay unos que hasta el de ese me saco. Ajá. Les digo, que se manda el diagnóstico. Estos son los síntomas, cuáles sí tienes, cuáles no, y platico un poquito. Siempre les digo, no soy psiquiatra, no soy neuro ni nada, pero medio les explico. Nos pregunta el apuntador si siempre mandamos al psiquiatra. No necesariamente. Hay casos muy particulares donde, por ejemplo, hay diferentes... cuando hablábamos de la ansiedad y de la depresión en algunos de los episodios, hablábamos justo de que hay ciertas depresiones y procesos de ansiedad que son manejables y se pueden trabajar sin ningún problema y sin uso de fármaco en la psicoterapia. Sin embargo, yo no me sentiría éticamente tranquilo sabiendo que mi paciente está teniendo ya ideaciones suicidas o está empezando a afectarle incluso a nivel laboral, social, académico,
y yo decirle, no, seguramente tienes ansiedad porque no te estás sabiendo autorregular, seguramente es algo más inconsciente. No, se me haría hasta una estupidez de mi parte hacer ese tipo de comentarios interpretativos de psicoanálisis clásico, porque el paciente necesita tener una contención a veces del fármaco. El psicofármaco lo que nos ayuda como paciente es a tener un sostén neuroquímico en muchos sentidos que nos ayuda a poder trabajar, y entonces lo que se trabaja en terapia o se habla en terapia ya tenga, digamos, dónde aterrizar. Cuando la mente de un paciente está completamente en crisis o está con muchos problemas o con muchas ideas, va a ser difícil que realmente el paciente escuche incluso lo que se está trabajando en terapia. Por ese motivo, yo sí considero que es importante que cierto tipo de trastornos, llámese trastorno límite de personalidad, ansiedad, depresión, bipolaridad, esquizofrenias evidentemente, se tenga que primero referir con un psiquiatra, si no, uno no va a poder trabajar en la terapia. Espera, primero quiero terminar. Ya se me olvidó. El psiquiatra. Agárralo. Ya se me olvidó. Pero bueno, ya va a volver, no nos preocupamos. Y creo que a veces una parte que sí llega a pecar o ha llegado a pecar, no solamente psicoanálisis, sino muchas corrientes psicoterapéuticas, es el desacreditar el psicofármaco. El vender una mala idea del fármaco, de que es adictivo, de que te va a hacer daño, te vas a hacer dependiente. Y no, yo siempre he sido de la idea de que el psicofármaco ayuda mucho a que el paciente tenga material para poder pensar. Imagínense que nuestra mente es un agua en tormenta. Literalmente es un mar en tormenta y está lloviendo por todos lados y el mar está sumamente picado. Entonces, ¿cómo vas a nadar en un mar que está completamente agitado y donde todo se ve oscuro, donde todo se ve negro, donde todo se ve tormentoso? No va a ser posible. ¿Qué hace el medicamento? Calmar de alguna forma esas aguas y cambiar poco a poco el panorama en el que nos encontramos. Y entonces, una vez que ya está un poco más calmadas las aguas, es más fácil poder trabajar con un paciente que tiene ya la capacidad de pensarse, de escucharse y de reflexionar lo que se habla en la terapia. Ya me acordé. Lo de la terapia psicoanalítica suena un poquito contradictorio tal vez, pero angustia. Uh-huh. Entonces, el proceso va así. Uno se puede sentir muy bien en las primeras sesiones, pues porque saca toda la angustia y te sientes escuchado. Y llega un momento en que empiezas a decir cosas que te duelen. Sí. Y entonces te empiezas a angustiar otra vez, te empiezas a sentir mal. Es que ya... ¿cuál es la palabra que usan? Como que retrocediendo. Es que ya retrocedí y ya había avanzado y otra vez ya me caí. Es como, no, justo esa es la parte donde van avanzando. Y suena contradictorio porque como duele y angustia, se siente como que no avanzaste. Pero justo es esa parte donde dices, bueno, o cuando también se empiezan a sentir muy irritables. Ajá. Es que estoy irritable, es que estoy enojada, es que no sé qué, no me está sirviendo de nada, ¿no? O ahí es cuando empiezan... O es que me notan enojado. Ajá, o ahí es cuando empiezan, es que no te sirve de nada la terapia, ¿para qué vas si estás más enojado? Ajá. Justo esa parte es donde está sirviendo la terapia. Exacto. Porque te está moviendo lo que te duele, te está moviendo cosas que tal vez ni siquiera sabes qué son, pero ahí están en la punta de la lengua ya casi para salir, pero pues uno se siente mal, entonces eso a nadie le gusta y pueden ahí abandonar el tratamiento. Uh-huh. O pueden decir es que esto no sirve, o es que porque no me dices qué hacer, pues no te puedo decir qué hacer porque tiene que salir, sí, ¿no? La emoción, además. Y que en ese sentido, por ejemplo, justo la pregunta que nos hacía nuestro apuntador era, ¿cómo sabes que estás mejorando? ¿Cómo sabes que estás evolucionando? Justo la angustia es algo que todo tipo de psicoterapia, no creo que nada más sea el psicoanálisis, pero creo que todo psicoterapia genera en algún momento un monto de ansiedad y de angustia en el paciente, en el cual se sienten irritables, se sienten confundidos. Las primeras sesiones son muy lindas, en teoría a veces, porque depende del caso,
porque descargas todo lo que traes, pero ahora una vez que ya lo vomitaste, ya hiciste tu vómito verbal, toca elaborar todo eso, toca trabajar todo eso. Y eso es justo el motivo por el cual incluso ir a terapia, cualquier tipo de terapia, no es como ir a hacer una plática de café con tus amigos, porque tú vas con tus amigos y les avientas toda tu información y te rebotarán algo de eso que dices, o te contarán su experiencia, o te darán un consejo. En la terapia, sobre todo nosotros en psicoterapia psicoanalítica, lo que hacemos es ayudar al paciente a elaborar todo ese proceso, todo ese ruido, todo ese cagadero que está saliendo del paciente, poderlo estructurar para poderle dar una salida, un orden y poderlo elaborar y que el paciente lo pueda tramitar, lo pueda, digamos, digerir y no le sea algo que le lastime, que le cause dolor, sino que lo pueda digerir y metabolizar para que pueda sentirse mejor consigo mismo, ¿no? Uh-huh. Sí, es la parte donde, ¿cómo? Que yo les digo a mis pacientes, por ejemplo, en las entrevistas, va a haber veces que no vas a querer venir, o que se te va a olvidar la terapia, o que vas a faltar, o vas a llegar tarde. O vas a llegar tarde. Normalmente me contestan, no creo. Y yo, no, o sea, es normal, o sea, te lo digo porque es normal, pero cuando pase, cuando no quieras venir, platícame por qué. Puede ser que haya algo que yo te dije que no te gustó y vemos por qué no te gustó, o puede ser pues porque algo como que te está doliendo y entonces ya, mejor lo dejamos a la otra semana, ¿no? Entonces pues es algo normal que como que uno empieza a trabajar justo, es como si fuera, bueno, así te lo explican de hecho cuando estudias también, o sea, como que la primera parte de la terapia es justo donde empiezas a sacar todo, conoces al paciente, ¿no? Todo muy bonito, y ya después la parte media de la terapia, que es la más larga, es justo toda la elaboración, ¿no? Como lo que decías de como que digieren, el terapeuta como que más bien el terapeuta como que lo digiere y lo regurgita y ya como que el paciente como, ¡oh, qué rico! Como los pajaritos. Sí. Es un poco como los pajaritos. Fue muy gráfica la imagen que Valeria nos compartió, pero es muy cierto. Y ya como, bueno, no es que haya como un final, pero como que va avanzando y pues llega un momento que sí dices, pues llevo tanto tiempo y ¿qué hago? Ya que te cuento. Uy, siempre hay cosas que sacar, siempre hay algo que trabajar. Por esa justo la imagen que ven en internet del iceberg, uno va así en la terapia psicoanalítica, ¿no? El iceberg, uno empieza cuando llega hasta arriba y pues vas bajando sí. Y vas bajando hasta llegar hasta abajo. La cosa es, pues tal vez va a haber cosas inconscientes que nunca sepamos, ¿no? Exacto. Ahora, también creo que un poco algo que sucede y sucedía mucho antes respecto al psicoanálisis era que en estas partes del trabajo con el paciente había muchos psicoanalistas, y es muy conocido el psicoanálisis por eso, por el silencio. El psicoanalista estaba acostumbrado o se conocía, incluso en películas lo se puede ver, en diferentes medios de comunicación se puede ver, ¿no? Como esta persona que está en su sillita, está el paciente en su diván, el paciente está asociando libremente. La asociación libre es que el paciente básicamente vaya hilando poco a poco diferentes cabos mediante el discurso, para ponerlo como más práctico. Y que de eso iba todo el psicoanálisis, y que el psicoanalista le interpretara cosas inconscientes al paciente, de su comportamiento, de por qué no avanza, de por qué no sale adelante, y hacer inconsciente lo consciente, que es una frase que lo pueden buscar. Cuando ustedes busquen psicoanálisis, es una frase que sale muy rápido en Google, como hacer consciente lo inconsciente. Sin embargo, en la actualidad, hacer consciente lo inconsciente ni siquiera es algo que realmente sea necesario hacer como tal en la consulta psicoanalítica. Al menos en las corrientes actuales del psicoanálisis, no solamente se basa en eso la terapia, sino que también se basa en poder crear relaciones, vínculos, formas de comunicarte con el otro, formas de poder crear una relación del paciente a su entorno, con su vida, con todas esas personas representadas en su mente, papá, mamá, hermanos, sistema familiar, de trabajo. O sea, ya no solamente nos quedamos con hacer consciente lo inconsciente. Dime.
Es que te iba a decir que, bueno, yo creo que sí, pero más bien como que se amplió, no solamente es como el inconsciente de la persona, sino todo el inconsciente como que también colectivo de ¿qué piensas de esta persona? ¿Qué no sé qué? ¿Tú qué tienes adentro que significa tu mamá? Y claro. Pero antes, por ejemplo, era más pensado como que el psicoanálisis era, su única función era ser consciente o inconsciente. Y actualmente nos damos cuenta de que no solamente es eso, es una de las tantas aristas del psicoanálisis, pero también hablamos de un tema relacional, de un tema vinculativo del paciente con su entorno, e incluso de que el paciente se haga responsable de sí mismo y se identifique a sí mismo, y no solamente como un precipitado de ideas o de expectativas de otros sobre el paciente. Nuestro apuntador nos preguntaba si dábamos de alta. Repito, depende. Depende mucho el paciente, depende mucho el caso. En mi experiencia, yo sí he dado de alta varios pacientes en el proceso, porque a lo mejor su motivo de consulta por el que llegó el paciente ya quedó un poco más trabajado, ya quedó un poco más elaborado, y a lo mejor, y yo les doy la opción de, mira, podemos seguir trabajando en las sesiones, si tú lo deseas podemos ir como explorando, que te vayas conociendo un poquito más, que vayas como viendo más a fondo ciertas cosas tuyas, o si gustas podemos como dejar aquí las sesiones y cuando lo necesites regreses, o si tienes algo que surja, eres completamente bienvenido. Y hay pacientes que claramente he dicho como así, creo que ya me siento muchísimo mejor, hasta aquí acaba mi viaje, muchas gracias, y ya se marchan y se van a veces muy agradecidos en la mayoría de los casos, sobre todo cuando se dan de alta. Cuando uno los da de alta, se van bastante contentos con el proceso, porque también hay pacientes que abortan el proceso como todo en la vida, ¿no? Pero sí, yo sí he dado de alta, doy la opción de que sigan como trabajando en sí mismos si quieren hacerlo, y hay gente que dice que sí, hay gente que dice que no, porque al final de cuentas siempre hay algo más que se puede ir analizando como en psicoanálisis como tal. Yo no, la verdad es que no. A mí y no es que no los dé de alta como de, pues si ya los veo mucho mejor de cómo llegaron y ya se cumplieron las metas, obviamente si me dicen, oye, y si lo dejamos por mientras así y después, claro que sí, ajá, yo te veo bien, cuando tengas algún otro malestar, cuando quieras seguir trabajando en estos temas, pues regresar cuando quieras, sí. Pero yo nunca digo como, por ejemplo, la palabra alta o cosas así, pues la verdad es que yo no, yo creo que solo 1 o 2 veces he dicho como de bueno, ¿no? De que ya trabajamos, pero porque ya no se veía que quisieran trabajar como o profundizar más, no porque yo dijera, ya, ¿no? Ya está curado. Ajá, y la palabra alta, bueno, a mí no me gusta usarla en lo personal porque luego también siento que lo usan como, pues ya me curé, ya estoy bien, y ya no regresan. Entonces, a mí justo por la palabra no me gusta. Te digo, si alguien me dice como de, pues como que quiero tomarme un descanso, no sé qué, sí, te veo bien, o yo te recomiendo que no, porque justo pasa esto, pero tú decides. Sí, justo, que yo creo que lo que dices es muy cierto en ese sentido, o sea, sí depende mucho, repito, del paciente en cuestión. Hay algunos que van como más puntuales por ciertos temas y creo que es muy válido, ¿no? Y muchos pacientes incluso son los primeros en decir, creo que ya me siento mejor, y pues también a uno le corresponde como terapeuta decir, ¿será? O en realidad sí, ¿no? O sea, claramente no es nuestra misión tener a un paciente aquí viviendo con nosotros, porque no es la meta. Sin embargo, sí es un prejuicio que existe del psicoanálisis y de la terapia en general, ¿no? Que el paciente se va a quedar eternamente en terapia, eternamente en el diván, eternamente yendo con el psicoanalista. No necesariamente. O sea, hay pacientes que realmente cuando perciben que se sienten mejor, y igual uno como terapeuta con la ética suficiente dice, sí, yo concuerdo contigo, creo que estás bastante bien, a lo mejor sí sería bueno que tomes una pausa, cualquier cosa, pues aquí tienes las puertas abiertas. Versus otros pacientes que de repente dicen, es que ya me siento bien, y estás viendo que su comportamiento y todo lo que está pasando, sus aguas siguen completamente en tormenta, y es como de, a ver, no, yo creo que hay mucho que todavía está pasando, que no está funcionando aquí como ciertas áreas que tienes, o estás actuando de cierta manera. Entonces también nos corresponde a nosotros pues devolverle al paciente esto, ¿no? Y es ahí donde vamos a entrar a una parte importante del episodio, que es la privacidad del proceso, ¿no? Y cómo mucha gente, familia, parejas, amigos u otros profesionales de la salud mental se pueden llegar a meter con el proceso del paciente, ¿no?
Bueno, el proceso, no sé, otras terapias ahorita estamos hablando como de la De la nuestra, psicoanalítica, que es, la que conocemos. además de la que conocemos, pues sí es la más tardada, la verdad, o sea, Sí. cuando nos llegan a decir como de, ay, es la más larga, pues sí, la neta sí. Sí. O sea, ¿No se va a meter? ¿pero por qué? Porque va a la raíz. Y no es que a fuerza tengas que profundizar en todos los temas, es hasta donde tú quieras, Exacto. ¿no? Conozco a alguien que lleva 20 años y la deja un ratito y regresa y así, y yo llevo creo que como a 10 y todavía pues, me puedo quedar otro rato, ¿no? Cada quien se queda el tiempo que quiera trabajar. Entonces es una terapia que además va al tiempo que la persona quiere y puede. Exacto. También, ¿no? Entonces, no sé, a lo que Eduardo puede trabajar en 2 meses, chance, y a mí me tomo 1 año. Yo creo que cada quien tiene su proceso, Exacto. el cómo lo va digiriendo, cómo lo va procesando, como que todo, ¿no? Porque además llegan de forma diferente, Sí, claro. con casos diferentes, aunque todos lleguen con ansiedad, Ajá. son completamente diferentes. Y entonces ahí es cuando los demás se desesperan. Como, Sí. "Ay, ya llevas 2 años ya, ¿no? Pues no estoy haciendo la tarea". Si no es un maratón. Justo creo que la parte del tiempo también es otro de los tantos como tabús, estigmas, no tabús, prejuicios respecto al psicoanálisis, es que es muy largo. El psicoanálisis es un proceso largo. Sí, sí es un proceso largo, porque es un proceso en el que vamos profundizando más en la vida del paciente y no solamente como trabajando con los síntomas, que los síntomas muchas veces pueden ir mudando de faceta, mudando de forma, es como máscaras. Imagínense, los síntomas son como las máscaras, entonces de repente tiene una máscara de Freddy Krueger y al poco tiempo tiene una máscara de El Exorcista y así cada vez va, qué mal ejemplo puse, pero imagínense que son como máscaras que van cambiando todo el tiempo, entonces los síntomas, si no se trabajan como desde la raíz, van a ir mudando todo el tiempo. Entonces, justo en esa parte ocurre que muchas personas llegan a opinar sobre el proceso, sobre, oye, ya llevas mucho tiempo en terapia, no crees que ya es demasiado, yo no te veo mejora, yo no veo que te esté sirviendo, oye, es que yo no veo que te esté cambiando por lo que te pedí que fueras a terapia, ¿no? Porque cada quien tiene como sus formas. Sin embargo, yo creo que este episodio vamos a tener que dejarlo aquí y ya hablaremos un poco más de el proceso terapéutico como tal y cómo las expectativas de familiares, pareja y amigos hacen que el paciente se cuestione, ¿realmente me está sirviendo la terapia? ¿Realmente me está sirviendo lo que estoy haciendo? Y que se angustie además y que otra vez las expectativas o sea, como que pesen tanto que sí en su proceso pues sí afectan, no de que se estanquen, sino que otra vez empiezan a querer trabajar por los demás, no por sí mismos. Exacto, entonces ya hablaremos de ese otro episodio porque ya nos comió el tiempo, pero espero les haya servido un poquito más o les haya quedado un poco más claro cómo es el psicoanálisis o cómo es trabajar. Nosotros cómo trabajamos como psicoanalistas en la actualidad ya no es esta parte completamente freudiana, clásica, ortodoxa. Muchas veces sí existe, claramente existe. Hay muchos psicoanalistas ortodoxos allá afuera, es un hecho, sí existe, pero vemos muchos otros que hemos ido trabajando, investigando y estudiando a psicoanalistas más modernos, ¿no? Cada vez más actualizados a la realidad en la que nos encontramos y claramente, como todo en la vida, tiene que ir cambiando, ¿no? Cualquier cosa que se queda estancado en una cosa en particular o en el pasado se va a quedar ahí y no va a avanzar, ¿no? Y el psicoanálisis pues es muy plástico y va avanzando siempre. Sí, además no es el mismo psicoanálisis, depende de la persona. Sí tiene sus bases, obviamente, y sí trabajas con cierta técnica, pero Sí. no con todos los pacientes haces exactamente lo mismo. Con unos vas un poquito más directivo y pues ni modo, así se necesita. Con unos tal vez sí más profundo, con otro tal vez es como de, bueno, entonces hay que aprender qué es la tristeza, Ajá, ¿no? exacto. Y no significa que eso no sea psicoanálisis ya, sino pues es lo que necesita el paciente. Exacto. Que sea en ese momento, yo creo. Porque si no, entonces se convierte en que el paciente tiene que adaptarse al psicoanalista, sí, ¿no? Y no se trata de que se alce el ego de psicoanalista, porque hay gente que definitivamente sí lo maneja así. No es como, realmente el importante en la consulta es el paciente,
¿no? Y darle al paciente las herramientas y devolverle al paciente lo que necesita según su perfil en particular. Entonces, yo creo que si ustedes tienen dudas sobre el psicoanálisis, siempre es válido y claramente investigar. Investiguen un poco más, profundicen un poco más. Nosotros no tenemos la verdad absoluta del tema como tal. Les hablamos desde nuestra experiencia como clínica o clínicos y como profesionales de la salud y gente que hemos estudiado como bastantes años sobre este tema y cómo el psicoanálisis claramente ha evolucionado con los años, ¿no? Sí, que realmente, bueno, yo creo que el fin ya del psicoanálisis es que se conozca a la persona, que se acepte con sus defectos, con sus virtudes y que va a ir cambiando en el proceso o después del proceso y el entorno en general. Y perdón, como una última como paréntesis, la cura. ¿Hablamos de cura nosotros como psicoanalistas? ¿Hablamos de que la mente se cura como tal? No, o sea, como tal hay cosas que van puliéndose, que van mejorando, pero así como tal, por ejemplo, una cura a la esquizofrenia, una cura a la bipolaridad, una cura al trastorno límite de personalidad, una cura al obsesivo compulsivo. Hay manejo de estos trastornos, de estos síntomas, pero como tal, una cura per se, así como cuando nos tomamos una pastilla por la tos o por la gripa, no, en realidad no. Es un proceso que va a ir cambiando y es ir trabajando con las herramientas que el paciente tiene para que el paciente vaya como conociéndose y conociendo un poco más también sus alcances según lo que tiene el paciente, ¿no? Sí, y no solo con trastornos, sino con cualquier cosa. Es como, pues no es que te curaste, es que bueno, ya ahora estás en otra cosa y no porque ahora te volviste a sentir triste o te volviste a sentir ese día que te deprimiste un poquito, no es, ya tiré todo el proceso a la basura, ya no, o sea, no es así. Justo el proceso es ir y venir. No es lineal, el proceso nunca es lineal. Siempre va a tener altas, bajas, momentos más bajos, momentos más altos, pero nunca es lineal un proceso terapéutico. Y pues nada, espero les haya servido mucho el episodio, espero les haya gustado bastante. Déjenos sus comentarios, sus opiniones. En YouTube nos pueden buscar como Noches de Psicoanálisis, en Spotify como igual Noches de Psicoanálisis. Porque yo soy Eduardo Sandoval. Y también ya estamos en Apple Podcast, entonces ya nos pueden buscar en Apple Podcast. Repito, qué horror que me pasa. Soy Marta de baile en este momento. Porque McDonald's. Y nada, vamos a dejarla aquí porque estoy diciendo incoherencias. Dejen los comentarios, comparten, denle like. Y pues nada, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Noche de Psicoanálisis. Yo soy Eduardo Sandoval. Y yo soy Valeria Sáenz. Y esto fue Noche de Psicoanálisis. Bye.